En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 24 de septiembre de 1810 que a las 9 de la mañana un centenar de diputados, en representación de todas las ciudades y provincias de España, se trasladaron al Salón de Cortes, situado en el Teatro Cómico de la Isla de León, actual San Fernando, adyacente a Cádiz. El presidente del Consejo de Regencia pronunció un breve discurso y quedaron inauguradas las Cortes Generales y Extraordinarias, que pasarían a la historia con el nombre de las Cortes de Cádiz. Ese mismo 24 de septiembre, las Cortes aprobaron su primer decreto, en el que los diputados se proclamaban representantes de la nación española y afirmaban que en ellos residía la soberanía nacional, reservándose así el poder legislativo. Era una decisión revolucionaria, con la que las Cortes despojaban al monarca de su poder absoluto y sentaban las bases de un régimen constitucional moderno, el primero de la historia de España. 2 años más tarde tuvo lugar la proclamación de la Constitución, por la que España depositaba la soberanía en la nación el 19 de marzo de 1812, día de San José, por lo que pasó a ser bautizada como la Pepa por parte del pueblo. La Constitución de 1812 enlazaba con leyes tradicionales de la monarquía española, pero al mismo tiempo incorporaba principios del liberalismo democrático tales como la soberanía nacional y la separación de poderes. La Constitución, además, incorporaba el reconocimiento de derechos individuales, tales como la educación, libertad de imprenta, inviolabilidad del domicilio, la libertad y la propiedad. Sin embargo, el texto proclamaba a España como Estado confesional, no reconociendo la libertad religiosa. En lo que a los órganos constitucionales se refiere, la Constitución de Cádiz dedicaba atención especial a las Cortes, al rey y a sus secretarios de despacho o ministros. Las Cortes se organizaban en una Cámara única, pues se temía que el clero y la nobleza consiguieran apoderarse de una asamblea de próceres, obstaculizando la renovación política, social y económica que se pretendía obtener. Los diputados a las Cortes eran elegidos mediante sufragio indirecto, siendo necesario, para ser candidato, poseer una renta anual procedente de bienes propios, con lo cual el Parlamento quedaba en manos de las clases acomodadas. Si en el antiguo régimen el rey ostentaba su condición en virtud de un título divino, ahora lo hacía por la gracia de Dios, pero también por la Constitución. Además, su poder se veía limitado, conservando una participación en el poder legislativo y, eso sí, la titularidad del poder ejecutivo y la posibilidad de utilizar un veto suspensivo de 2 años. Pero la Constitución de 1812 tuvo una vigencia efímera. Fernando VII la derogó a su vuelta a España en 1814, implantando el férreo absolutismo durante 6 años. Sin embargo, tras el pronunciamiento de Riego, en 1820, el rey se vio obligado a jurar la Constitución de 1812, iniciándose así el trienio liberal que acabaría, una vez más, fracasando en España. Pero la influencia de la Pepa se vio reflejada posteriormente tanto en España como en América, especialmente en las constituciones de las viejas colonias españolas al independizarse, y también en Europa, influyendo en las ideas constitucionales portuguesas, en el Estado italiano e incluso en la Rusia zarista. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 21 de marzo de 2021, hemos comenzado rememorando la proclamación de la Constitución de Cádiz, que desgraciadamente la Pepa, fue conocida así popularmente por la fecha en la que se proclamó, no triunfó en España. Dejamos escapar una gran oportunidad y era la Constitución que otorgaba mayores libertades, hasta la actual, al pueblo español. Esa traición por parte de Fernando VII está ocurrido en numerosas ocasiones en la nación española, en la historia de España, pero su influencia fue muy importante. De hecho, mucha gente no conoce el hecho de la Constitución de 1812, pero no conoce la influencia que tuvo con el paso de los siglos en otros países. Muchos miraron ese texto para elaborar sus constituciones. En el programa de hoy vamos a hablar de lo que ha sido un debate secuestrado, que es la eutanasia, que en este país se ha aprobado en unas fechas, en fin, me parece bastante macabro que con lo que estamos viviendo se apruebe. Yo soy partidario de la eutanasia, ahora explicaré mis razones, pero también vamos a tener en este programa a alguien que no lo es, que es Jaume Vives, para que ustedes tengan 2 puntos de vista.
Esto es lo bueno y ya cada uno usted decidirá pues, si está a favor de la eutanasia o no. A mí la ley actual, que ahora vamos a repasar también, digamos, los cimientos de esta nueva ley, no me desagrada. Ahora sí que me preocupa hacia dónde puede derivar, que es lo que ha ocurrido en otros países. Hay que recordar que España es el 6.º país del mundo. En el caso de Estados Unidos, si contamos algunos estados, sería 7, pero en Estados Unidos no es todo el país, por lo tanto, como país son solo 6, España es uno de ellos, en los que se aprueba la ley de la eutanasia. También quiero decirles, antes de empezar a abordar esta nueva ley, este debate secuestrado, que muchos me decían, Jano, me dijisteis que el podcast, los miembros de este canal, los suscriptores de iVoox y los miembros de Patreon, que esta semana iba a estar el podcast histórico, exclusivo del fascismo, y que no ha estado. ¿Por qué? Lo explico sencillamente, lo tendrán el próximo jueves. La razón es que he estado esperando y hablando con un tipo brillante, tendrán ustedes una sorpresa, no lo haré solo finalmente, y para cuadrar la agenda no ha sido posible hacerlo esta semana, entonces la haremos la próxima semana. Grabaremos el miércoles por la noche, entonces entre que lo edito, etcétera, etcétera, lo tendrán jueves o miércoles de madrugada, lo tendrán ya disponible, exclusivo, repito, para los miembros de este canal. Si no son miembros pueden acceder, son 2 euros al mes, también Patreon y lo mismo en iVoox. Así que tendremos a alguien que les va a gustar, es un intelectual que respeto muchísimo, con el que no tenemos muchos puntos en común, pero el respeto es mutuo y seguro que sale un podcast maravilloso, porque del fascismo pocas personas como él pueden hablar también. Así que tendremos a Echenique, no será Echenique, será alguien que no les voy a decir el nombre, pero que desde luego les va a gustar. Antes de abordar este debate secuestrado que hemos tenido con el tema de la eutanasia, que se ha aprobado de forma express, sin ningún tipo de debate, una ley que es fundamental, porque no estamos hablando de una ley cualquiera, sino estamos hablando de aniquilar a una persona, ya sea esto justificado o no. Desde mi punto de vista, en algunas opciones yo creo que existe el derecho a vivir, pero no la obligación a vivir. Ahora bien, vamos a repasar también los datos, vamos a repasar los puntos clave de esta nueva ley y luego iremos con otro punto de vista, como comentaba, que es el de Jaume Vives, muchos ya lo conocerán, que es un auténtico crack, un fenómeno que yo respeto muchísimo y que, bueno, a pesar de no estar de acuerdo en esto, el respeto también, como comentaba, es mutuo y lo importante es este programa, que para eso se llama Libertad, traer gente de todo tipo de ideas y ya ustedes que saquen sus conclusiones. Antes de abordar este tema, los 5 segundos de rigor, porque si no luego se me olvida, por el rollo este, ya saben, del algoritmo de YouTube. Así que dejamos 5 segundos para que dejen su like y su comentario. Y ya arrancamos. Vamos a ello. Pues como les comentaba, esta semana se aprobaba la ley de la eutanasia, se aprueba en plena pandemia, sin ningún tipo de debate, sin que se haya podido dar otro punto de vista, simplemente solo los votos en contra del Partido Popular, de Vox y de Unión del Pueblo Navarro. Todos los demás partidos han votado a favor y ha salido adelante una ley que yo personalmente, tal y como está ahora mismo redactada, me parece que está bien. ¿Por qué? Primero, yo soy partidario de una cosa. Yo creo que hemos empezado a construir la casa por el tejado. Es decir, en España, en torno al 60% de las personas que están esperando cuidados paliativos fallecen sin recibirlos. De hecho, España ocupa el puesto número 31 en cuanto a cuidados paliativos se refiere. Hay mucho trabajo que hacer en relación a los cuidados paliativos. No me parece que sea oportuno que se apruebe esto en este momento. Yo creo que España debería intentar tener muchísima mayor inversión en los cuidados paliativos, sobre todo porque lo que yo creo, y aquí ya sé que interfiere pues muchas cosas, ¿no? El ámbito moral, el ámbito de la fe, la religión, etcétera, etcétera, para que uno tenga una idea u otra. En mi caso, personalmente, yo sí que soy partidario de que exista la posibilidad de escoger. Ahora bien, si no tenemos cuidados paliativos para esas enfermedades incurables, que son muy, muy duras, por las que pasa un enfermo, es evidente que si no tiene la otra opción, acabará escogiendo la eutanasia. Entonces, eso no me parece correcto. Yo, como digo, soy partidario de que existan las dos opciones, pero si solamente le estás dando una, evidentemente ya estás haciendo trampas. Que esto se apruebe, además, cuando estamos teniendo un número de víctimas brutales, se nos están muriendo miles y miles de personas, llevamos más de, según esto ya saben, el exceso de mortalidad o si cogemos los datos oficiales, pero ya estamos por encima de los 100.000. La realidad es que aprobar esto no parece el mejor momento, cuando por culpa de la negligencia gubernamental está ocurriendo lo que está ocurriendo. De hecho, este propio puente de Semana Santa, la semana que viene o el siguiente,
Los españoles no nos podemos mover, pero sí que nos pueden venir aquí miles de franceses, que es lo que ocurre aquí en Madrid, porque el aeropuerto, competencia del gobierno de Pedro Sánchez, que hay mucha gente que esto no lo sabe y se cree que es una cuestión de Madrid, no, es competencia de Pedro Sánchez, está abierto recibiendo a miles de franceses que en París, por ejemplo, no pueden salir apenas, y aquí sí que pueden venir a infectarnos a todos. En fin, desde luego que es bastante macabro aprobar esta ley en esta situación. Otra cosa que también es bastante preocupante es el hecho, como decía, de no otorgar esos cuidados paliativos, que puede llegar al punto que el caso, y esto es lo que ha pasado en Holanda, ¿no? Cuando se aprueba una ley, al principio la ley holandesa, pues, hombre, sobre el papel, daba esa libertad. Yo creo que no vas a poder impedir que haya alguien que se quiera suicidar, que quiera acabar con su vida, por mucho que exista una ley que lo impida. Entonces, yo creo que se tiene que dar la posibilidad de que esa persona, oiga, si no quiere seguir viviendo, por los motivos que sean, pueda tener derecho a decir hasta aquí. Pero como decía antes, si nosotros ahora consideramos un caso extremo, X, seguramente con el paso del tiempo, el caso extremo ya no será el que hoy consideramos. Consideraremos otros que son más moderados. ¿Qué es lo que ocurre en Holanda? De hecho, en Holanda ahora está un debate que hay un tipo que era magistrado del Tribunal Supremo, llamado Huib Drayon, que proponía y propuso en su momento, todavía no se ha aprobado, pero están debatiéndolo, que las personas mayores de 70 años pudiesen acudir a una farmacia, por ejemplo, y comprar una dosis de una pastilla letal para ingerirla en el momento en el que ellos considerasen oportunos y así acabar con su vida. Yo creo que esto de deshumanizar a las personas que tienen una enfermedad terminal, tratarlos como si fuesen ganado al ser humano, como si fuesen un artículo, un producto defectuoso y que por lo tanto ya no sirven, quítese usted en medio, me parece terrible. Yo creo que esto es muy importante también recalcarlo, que es cierto y es un debate, como digo, muy complejo porque, claro, ahora podemos decir, bien, con la ley actual, aunque hay varias cosas que ahora comentaremos que no me parecen desde luego nada oportunas ni correctas, pero me parece bien que haya alguien que dice, yo no quiero vivir más. Incluso teniendo la posibilidad de los cuidados paliativos, quiero la eutanasia. Estupendo. Pero si no le estamos dando la oportunidad de tener cuidados paliativos y aparte solo esos cuidados paliativos los va a poder tener acceso, que es lo que ocurre ahora en España, gente que tiene grandes recursos económicos, la gente que no tiene recursos económicos no puede costear lo que va en los cuidados paliativos, evidentemente va a escoger la eutanasia. Por lo tanto, si nosotros primero no permitimos, privamos a esa gente tener esos cuidados, segundo, no damos otra opción más que la eutanasia y tercero, empezamos a utilizar este discurso que, repito, deshumaniza a la persona enferma, lo que vamos a ver, evidentemente, es que mucha gente recurra a la eutanasia. Yo creo que, como digo antes, tiene que estar las dos opciones. Pero si no damos las dos opciones, no se puede aprobar esta ley. Cuando España, repito, ocupa el puesto número 31 en cuanto a cuidados paliativos se refiere. ¿Cómo puedes aprobar una ley de la eutanasia en esta situación? Y siendo partidario de ello, repito, yo creo que cada uno tiene el derecho a decidir cuándo quiere terminar con su vida. Ahora bien, esto lo tiene que decidir una persona y sea esa persona, que será como está redactada la ley, la única que interfiera. Que no sea el Estado, que no sea un tercero, que no sea la familia, no, una persona y que obviamente esté en sus plenas facultades. Esto es lo que ocurre ahora con la ley, pero seguramente con el paso del tiempo veremos cómo eso no es así y empieza a cambiar. La ley, los puntos clave, se los voy a leer, son, la ley fue, como comentaba antes, aprobada por todos los partidos, excepto con los votos en contra del Partido Popular, de Vox y Unión del Pueblo Navarro. España se convierte en el único país de Europa con una prestación de ayuda a morir, pero que no existe un acceso universal a los cuidados paliativos. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos estima que 6 de cada 10 enfermos mueren cada año en nuestro país sin recibir este tipo de atención. Se va a crear un registro de médicos objetores de conciencia. Yo creo que sería más bien hacerlo al revés. La mayoría de los médicos no quieren formar parte de esto. Tendrían que ser los médicos que sí que quieren formar parte, que esto es otra cosa que también debe ser voluntario. Parece demencial obligar a un médico que tenga que actuar de esta forma o utilizar la eutanasia si él no quiere, evidentemente. Todo esto tiene que ser voluntario. Pero lo que vemos es que se creará un registro para los médicos objetores de conciencia. Veremos a ver. España es el 6º país del mundo que regula la eutanasia, es el 4º de Europa. En el mundo ahora mismo está Bélgica, está Holanda, está Luxemburgo, está Canadá y Nueva Zelanda. Algún estado de Estados Unidos también lo tiene, pero como no es a nivel general, no podemos incluirlo.
En el caso de España, digamos, el derecho a morir, como lo denominan algunos, están los enfermos terminales y crónicos. Estará disponible no solo para enfermos terminales o incurables. La discapacidad o enfermedad psiquiátrica también serán motivos para solicitar la ayuda a morir. Y la ley reconoce ese derecho a las personas que sufren, cito literalmente, un padecimiento crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable causante de un sufrimiento físico o psíquico intolerable. Para poder presentar la solicitud, la persona simplemente tiene que ser mayor de edad y estar un año empadronado. Esta nueva norma, entrará en vigor a mediados de junio, en 3 meses. Será en torno a mediados de junio. Tendrá una comisión de evaluación y garantía. No basta con que la decisión del enfermo y el consentimiento facultativo. Habrá un segundo filtro. Se debe consultar a un segundo médico ajeno al equipo del primer médico y la solicitud se enviará a una comisión de seguimiento nombrada por las comunidades autónomas, al ser ellas quienes poseen las competencias sanitarias. Y también podrían bloquear el trámite. Se podrá recibir en el domicilio, en residencias y en centros sociosanitarios, hospitales públicos y centros privados. Lo que pasa es que esta norma solo se refiere al domicilio del enfermo, pero no especifica si es el domicilio particular o legal. Pero bueno, esto ya pues, veremos cómo van puliéndolo. En los casos en los que la persona enferma no se encuentre en pleno uso de sus facultades, será el médico el que podrá presentar la solicitud de eutanasia a través del testamento vital o de un documento equivalente suscrito por el enfermo con anterioridad. Esto me parece muy razonable y parece correcto. El médico podrá tomar la iniciativa y acceder a las últimas voluntades para practicar la eutanasia. Es decir, si nosotros, supongamos, sufriésemos un accidente de tráfico y quedásemos en un estado vegetal, desgraciadamente, y nosotros no hemos hecho en nuestro testamento vital, hemos dejado claro que en caso de llegar a ese punto queremos recibir la eutanasia, no podrían aplicarla. Como repito, tal y como está ahora mismo la ley, no hay puntos que ahora vamos a comentar que no están, desde mi punto de vista, no son correctos, pero tal y como está ahora, está bien. Ahora, esa pendiente deslizante hacia otras cosas, como el caso que ha ocurrido en los Países Bajos, es otra cuestión. El espacio de tiempo entre la solicitud y la eutanasia será de apenas 32 días. Es el tiempo máximo, es muy rápido. En caso de pérdida de capacidad del paciente, que esta pérdida de capacidad sea inminente, el médico podrá saltarse el último plazo de 24 horas, que se dejará un último plazo de 24 horas, que se otorgará al paciente para decidir si desea continuar o desistir. Habrá como un periodo de reflexión de 24 horas. El registro de objetores que comentábamos antes y este detalle que me parece, desde luego, demencial. Y es que el fallecimiento por eutanasia será considerado como muerte natural. Es decir, que nos privan de saber cuánta gente va a morir en España por la eutanasia. Nos privan de saber cuánta gente podríamos salvar o cuánta gente no querría morir en ese momento, porque la muerte es algo que a todos nos va a llegar, es algo que tenemos asegurado desde el mismo momento en el que nacemos, porque no se va a incluir como muertos por eutanasia, sino como muerte natural. Claro, esto también tiene un problema y es que obstaculiza el debate sobre cuidados paliativos, cuánta gente podría escoger entre no quiero seguir viviendo siempre y cuando no tenga un sufrimiento severo, que es muy agudo, o que no quiero seguir viviendo, pero sin embargo los cuidados paliativos, si tengo esa opción, la puedo escoger para continuar viviendo. Esto no lo vamos a saber. Por lo tanto, esta ley luego seguramente sí aparecerá en estudios con el paso de los años, pero en los registros oficiales del Estado español, si nosotros buscamos cuántos han fallecido por eutanasia, no lo vamos a saber, porque se van a considerar como muerte natural. Y esto, como decía antes, lo que provoca, desde mi punto de vista, es que en un momento como el que está España, que si no tienes la otra posibilidad, tú no puedes aprobar la ley de la eutanasia. Siendo yo partidario de la ley de la eutanasia, me parece bien, insisto, que exista esta posibilidad. Seguramente no es el porcentaje, porque como digo, como no lo vamos a poder saber tampoco, ya que no tenemos cuidados paliativos en este país, es desde luego lamentable, para eso no hay dinero. Ahora, para todo tipo de fechorías y estupideces y ministerios absurdos y ministros, asesores, para rescatar aerolíneas chavistas, para eso sí. Para cuidar a la gente que desgraciadamente padece una enfermedad incurable, que provoca un sufrimiento brutal y sobre todo que no tienen dinero, porque esto, como siempre, afecta a la gente con menos recursos económicos. Si usted es rico, pues sí,
se pagan unos cuidados paliativos. Ahora, si usted no tiene dinero, esto es el gobierno de la gente, ¿no? El gobierno de los trabajadores y del pueblo, ahí te quedas. O si no, recurre a la eutanasia. Esto es macabro. Si España ocupase un puesto de referencia en cuanto a cuidados paliativos se refiere, estupendo, adelante, aprobemos la ley de la eutanasia. Y que cada cual decida. Y si hay un porcentaje, aunque sea muy pequeño, de gente que diga, oiga, a mí me da igual, yo no quiero ni siquiera cuidados paliativos, porque tengo una enfermedad que me provoca muchos daños físicos o porque me impide hacer una vida normal, soy consciente de ello y no me merece la pena vivir así. Vale, perfecto. Pero demos las dos opciones. No se puede aprobar esta ley, primero, sin ningún tipo de debate. Segundo, aprobándolo en plena pandemia, sin que haya gente que pueda hacer absolutamente nada. El único Jaume Vives, que ha estado montando el follón, sobre todo aquí en Madrid. Los que viven en Madrid lo habrán visto, seguramente esos carteles que había por la ciudad, por el centro de la ciudad, en cuanto a una muerte digna, etcétera, etcétera. Ha sido el único que se ha movilizado. Pocos más lo han hecho. También en redes sociales, sobre todo por parte de Vox. El Partido Popular ha votado en contra, pero tampoco ha protestado mucho, ¿no? Y poco más. No ha habido un debate. Y luego, tercer punto. Si nosotros ahora mismo aprobamos esta ley, ¿cuáles son los límites que va a tener la eutanasia en España? Eso es importante saberlo. Y cuarto, ¿qué valor se le da al ser humano? Porque hay algunos que dicen, no, el ser humano sí es soberano y, por supuesto, la soberanía individual, que es la única que existe, pues uno dice, no, yo decido cuándo quiero morir. Bien, pero ¿qué ocurre cuando nosotros estigmatizamos a alguien que tiene una enfermedad terminal o que tiene una enfermedad incurable que le hace perder sus capacidades físicas o psicológicas? ¿Qué lo tratamos? ¿Como ganado que ya no sirve? ¿Como un producto defectuoso que hay que desechar? Esto es muy importante, porque el ser humano, nos guste o no, yo cada vez veo a mucha gente que no, es que el ser humano, ¿cómo es? El ser humano es extraordinario. Extraordinario para lo bueno y para lo malo, pero extraordinario. Y el ser humano tiene un valor, y la vida de un ser humano tiene un valor que no tiene, desgraciadamente, algunos echarán encima, por ejemplo, la vida de una vaca. Pues no, oiga, no. Hay gente que lo quiere equiparar. No. No. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. ¿Hasta dónde vamos a llegar con respecto al valor de la vida del ser humano? Cuando uno tenga una enfermedad incurable, una enfermedad terminal, solo le vamos a dar la oportunidad de, tome, aquí tiene, eutanasia. Quítese de en medio, no moleste. Vamos a crear este tipo de sociedad tan indeseable. Eso es muy importante, sobre todo estar alerta de hacia dónde va a derivar esta ley aprobada, que insisto, en el papel y tal y como está ahora mismo redactada, quitando, a mí me parece correcto que no se incluya la gente que muere a través de la eutanasia. En España lo podemos considerar como muerte natural, cuando no lo es, pero bueno, vale, de acuerdo. Pero estando de acuerdo en que si una persona quiere acabar con su vida, tiene que tener derecho a hacerlo, que no sea ilegal, porque esto no me parece bien, también hay que tener muy claro que ahora sobre el papel nos gusta, pero cuidado hacia dónde puede ir. Porque esto ha ocurrido en Holanda, ha ocurrido en Bélgica y ha ocurrido en otros países en los que está aprobada la ley de la eutanasia. Y deshumanizar o sobre todo restarle valor a la vida humana me parece que es bastante preocupante. Así que, bueno, ese es mi punto de vista en relación a la eutanasia, como digo, partidario. Ahora vamos a ir con Jaume Vives, que no es partidario bajo ningún concepto y que le explica sus motivos y da también sus razones por las que está en contra de esta ley, no porque se apruebe en este marco actual, sino que estaría en contra siempre de la aplicación de la eutanasia. Y ya ustedes deciden con qué argumento le convence más o con quién está de acuerdo, que podemos estar de acuerdo en muchos puntos. El tema de los cuidados paliativos, yo creo que estamos de acuerdo, bueno, desde mi punto de vista, incluso los que somos partidarios de la eutanasia, como los que no. No creo que haya nadie que diga, no, a mí esto que no me den las dos opciones. Sí, libertad de escoger, sí, pero otorga esa libertad. Lo que no vale es simplemente decir, no, usted cuidados paliativos, si no es millonario, no los tiene. Ahora tiene usted la eutanasia. ¿Eso qué es? ¿Qué clase de ley demencial es esta?
¿Qué clase de respeto se tiene con el enfermo terminal? ¿De verdad queremos nosotros cuidar a los enfermos o por el contrario queremos que se quiten de en medio porque molestan? Y además esto, lo curioso es que se aprueba cuando el miércoles estaba todo el mundo hablando de la gente que se suicidaba por problemas mentales y que había que ayudarlos más, el día siguiente aprueban la ley de la eutanasia. Los mismos que al día anterior estaban diciendo, sí, sí, pobrecito la gente que sufre enfermedades mentales, y que es verdad que están en muchos casos en España, como comentaba antes, los cuidados paliativos es un dato más, ¿no? Que están abandonados, todo el mundo aplaudía eso. Y al día siguiente veías a todos esos aplaudiendo que esos mismos que tienen esos problemas y que están abandonados, si no tienen recursos económicos, puedan aplicar la eutanasia con esas personas. Pues, ¿esto qué es? Que alguien me explique esto cómo puede ser. No tiene ningún sentido. El debate lo han secuestrado, como decía, y bueno, pues en este programa siempre intentamos traer a gente de todo tipo y repito, hago entrevistas, porque hay mucha gente que me dice, es que ha sido muy poco cañero con no sé quién, o a este tenías que haberle dicho no sé cuántos. Yo invito a la gente a hacerle una entrevista, no un debate. Debates ya tenemos, el otro día tuvimos un debate el martes con Quintana Paz, Fernando Díaz Villanueva y Álvaro Bernal, muy entretenido y que gustó mucho, repetiremos seguro. Pero si es una entrevista, yo le digo, oiga, una entrevista, yo pregunto y me callo. Y él da su opinión y ustedes sacan sus conclusiones. Eso me parece a mí que es ser educado con el invitado y si no, oiga, pues les propondría un debate y me dirían sí o no. A mí no me gustaría que me dijesen, una entrevista, yo vale. Y llego ahí y me tiene un debate montado. ¿A qué he venido? ¿A debatir o has venido a entrevistarme? Porque son cosas distintas. Así que nada, sin mayor dilación, vamos ya con Jaume Vives para que nos dé su otro punto de vista en relación a la ley de la eutanasia. La entrevista. Pues hoy está con nosotros Jaume Vives, que ha estado con Vividores, vividores.org, ¿no? Jaume, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Jano? ¿Cómo estás? Vividores.org has estado un poco dando la batalla, ese debate que no se ha dado en España en relación a la eutanasia, especialmente en Madrid. Y bueno, cuéntanos un poco por encima, primero, qué es lo que habéis hecho y qué es lo que hacéis con Vividores, para que la gente conozca vuestro proyecto, más bien vuestra reivindicación. Y luego ya vamos a analizar lo que es la ley de la eutanasia, en definitiva, tu punto de vista, etcétera, etcétera. O sea, si un resumen muy rápido de lo que es Vividores, yo te diría que es, o sea, no sé si un movimiento, un grupo de amigos, un algo, ¿vale? Para hablar del dolor. O sea, hay una experiencia que es compartida por todos, o sea, no hay nadie que no comparta eso, que es sufrimos, ¿no? O sea, en la vida nos caen marrones gordos, a algunos más gordos, a otros menos gordos, pero nos caen marrones. Entonces, esa es una experiencia que compartimos todos y luego hay otra experiencia que también compartimos todos y es que nos pasamos la vida entera intentando huir de esos marrones, ¿no? Porque nadie quiere sufrir y no lo conseguimos, ¿no? O sea, es una carrera que la tenemos perdida ya desde que nacemos, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, ¿no? De que sufrimos y siempre sufriremos, vamos a ver, ¿no? Si es posible, a pesar de ese sufrimiento, tener una vida plena. Entonces, eso es lo más importante que hemos querido hacer en Vividores. O sea, ver si es posible esa vida plena a pesar de los dolores que nos van acompañando, físicos, mentales, espirituales, a lo largo de la vida, ¿no? Y entonces, claro, pues para hacerlo, le hemos llamado Vividores porque lo que hemos hecho ha sido buscar a vividores, ¿no? Que son tíos que tienen marrones muy gordos en su vida, pero muy gordos. O sea, enfermedades físicas, enfermedades mentales, familiares muy enfermos, historias de sufrimiento a lo largo de su vida. Bueno, gente que pues arrastra cruces muy grandes, pero no solo te dicen, sino que ves que viven una vida plena. O sea, no solo te dicen que es posible, a pesar de lo que ellos tienen, pues ser feliz, sino que es que realmente lo son. O sea, que no es palabrería, ¿no? Entonces, pues lo que hemos hecho es coger esos testimonios, porque al final, como sufrir, sufriremos. Yo, cuando a mi vida venga un marrón gordo, lo quiero vivir pues como Jordi Sabaté, o como María Montoya, o como Rosa Pic, o como Andrés Marcio, o como Meme Alsina, o como Miguel y Lucía. Entonces, un poco eso es lo nuclear de Vividores. Luego, además, pues hemos estado dando la tabarra con el tema de la ley de eutanasia, ¿no? Porque al final, pues, ha habido una circunstancia muy concreta que ha sido un gobierno que, por si no tuviera ya suficientes frentes abiertos, pues ha pensado que ahora, y en la situación en la que vivimos, era buen momento tirar adelante esta ley. Y entonces, pues ahí también hemos querido entrar, pues, para gritar un poco, ¿no? Porque parece, ¿no? Que no hay debate, que no hay interés en que haya debate, pues hemos querido, pues eso, pues tocar un poco las narices. Sí, además es que es verdad. O sea, realmente, bueno, yo ya soy partidario de la eutanasia
Pero... Pues ya está, aquí acaba nuestra conversación, tío. Gracias, No quiero Jaume. seguir hablando contigo, tío. Pero tú, por ejemplo, ¿qué ves? Yo reconozco, la ley tal y como está planteada ahora no me parece mal, pero sí que me da miedo hacia dónde puede ir, ¿no? Un poco el caso de Holanda. Que es cierto que hay veces que yo desde mi punto de vista veo esta ley y digo, bueno, no me parece mal. Pero tú, por ejemplo, si tu opinión sobre esta ley, y luego si quieres hablaremos de los cuidados paliativos, que también me parece que es muy importante y se ha abandonado un poco también esa historia. ¿Cómo ves tú esta ley? ¿Qué es lo que tú crees, consideras que no es correcto? O sea, es que yo parto de la base de que no es posible una ley de eutanasia buena. Es decir, para mí es un acto intrínsecamente malo. Entonces, la letra pequeña de la ley me preocupa poco. Es decir, no es que digas, a ver, pues a lo mejor es posible que haya una ley de eutanasia que sí que pueda comprar. No te la voy a comprar. Es decir, luego hablamos de cuidados paliativos, pero varios temas que a mí me preocupan más que de la ley en sí, de la eutanasia. Por ejemplo, el momento. Y no porque estemos en una pandemia. O sea, digo, no te lo digo por eso. O sea, en España tenemos, te lo dicen todos los paliativistas con los que hablas, del orden de 60 y pico mil, 70.000 personas que están sufriendo un verdadero infierno, que necesitan que alguien les alivie ese infierno, no que les elimine el dolor, porque es que es imposible, ya te digo, o sea, sufriremos toda nuestra vida, pero que les alivie el dolor, que sí que es evitable, y no lo consiguen. No pueden porque no hay los cuidados paliativos que se necesitan. Claro, ¿qué pasa? En esas condiciones es una crueldad plantear una ley de eutanasia, sea poco, mucho o nada garantista. Da igual. ¿Por qué? Lo mismo, hablas con cualquier paliativista y te va a decir lo mismo. A mis manos, a mis brazos, llega gente que se quiere morir. Todos se quieren morir. ¿No? O sea, me llega Peña que tiene un cáncer de no sé qué, un tumor no sé cuántos, una enfermedad de no sé, yo qué sé, lo que sea. Un dolor insufrible. Entonces, claro, me dicen, oye, doctor, por favor, ayúdame a morir porque es que no puedo más. Entonces el doctor les pregunta, oye, ¿qué te estás tomando? Pues no sé, pues mira, me estoy tomando un paracetamol 2 veces al mes, cada 3 meses. ¿Vale? Entonces el doctor dice, vale, normal. Yo así, con ese dolor, también me querría morir. ¿Qué te dicen los paliativistas? En un entorno con unos cuidados paliativos bien efectuados, la demanda persistente de eutanasia desaparece. Por ejemplo, el pionero de los cuidados paliativos en España, el doctor Marcos Gómez Sancho, te lo dice, ¿no? En 28 años de profesión, 25.000 personas pasan por sus manos. De esas 25.000 personas, una gran mayoría, oye, doctor, mándeme al otro barrio. 28 años después, solo ha habido 2 demandas persistentes de eutanasia. 2 demandas. Es decir, la gente no se quiere morir. La gente lo que quiere es no sufrir dolores pues, que son evitables, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que si en España tenemos a 70.000, 60 y pico mil personas que necesitan cuidados paliativos y que no los están recibiendo, quiere decir que ahora lo que les estamos regalando es un disparo en la sien, ¿no? Les estamos diciendo, no, antes de asegurarme que el 100% tengan cuidados paliativos, te voy a proponer ese caramelo envenenado. Y es lo de las películas, es decir, si a mí me pillan y me secuestran y empiezan a torturarme para que cante, ¿vale? Y empiezan a, pues yo qué sé, a palillos entre las uñas y la carne del dedo, a cortarme los dedos, a tirarme limón en los ojos, da igual lo que sea. Pues cuando lleven así unos cuantos minutos o unas cuantas horas, yo les voy a pedir que me maten. Y si me dan una pistola, a lo mejor me disparo. Pero yo no me quiero morir, yo lo que quiero es que dejen de torturarme. Entonces, por eso digo que en el momento en el que estamos, que ni siquiera el 50% tienen cubiertos los cuidados paliativos, me parece una crueldad que el gobierno tenga esas prisas y ese interés en aprobar la eutanasia. Y luego, lo que tú decías, y me callo porque es una conversación y a lo mejor eso al final acaba siendo un monólogo. No, que va para nada. Si a mí me tienes muy escuchado, ya no te preocupes. Y luego, lo que tú comentabas, ¿no? Que es lo de la pendiente resbaladiza, ¿no? De los países, algunos países, muy pocos, porque España es el sexto país del mundo. O sea, sí. que tela. Entonces, y no es raro que pase esto, porque, por ejemplo, o sea, ahora aquí en España hemos despenalizado, hemos legalizado la eutanasia. ¿Eh? Y un poco el argumento ha sido, bueno, ¿no? Pues enfermedades físicas, ¿no? Dolores inaguantables. Entonces, pues hay un momento en el que la vida deja de tener sentido y tú, pues libremente escoges que alguien te borre del mapa. Pues lo lógico es que si hoy decidimos que hay vidas menos dignas, vidas que a lo mejor no tiene sentido de vivir por una enfermedad pues muy grave, física, pues lo lógico es que mañana pues coincidamos en que pues hay vidas que a lo mejor por una enfermedad mental pues no merecen ser vividas, ¿no? Y pasado mañana a lo mejor pues ya aceptamos que hay vidas, pues yo qué sé, pues que a lo mejor arrastras una depresión de caballo o a lo mejor tienes una
una mala temporada en el trabajo o has tenido un problema gordo, ¿no?, en la familia. Entonces, pues a lo mejor, pues ya está, pues claro, pues sí, tú así lo decides y tu vida ha dejado de tener sentido, ¿no? Entonces, y si asumimos eso, o sea, si asumimos que nosotros en algún momento de nuestra vida, por alguna circunstancia concreta, podemos pues decidir que nuestra vida ha dejado de tener sentido y que ya no merece la pena ser vivida, ¿por qué mañana no lo va a decidir el Estado por nosotros, ¿no? Porque si al final, como sociedad, aceptamos que hay vidas menos dignas, que Jordi Sabaté, que Andrés Marcio, que María Montoya, pues si ellos lo decidieran, su vida pues sería menos digna. Si aceptamos eso, ¿por qué el Estado mañana, con otros criterios muy distintos a los nuestros a lo mejor, pues no decide que, pues bueno, pues a lo mejor tu vida ya no, porque es muy caro mantener a una persona así? Es decir, los cuidados paliativos son carísimos. Entonces, a lo mejor el Estado tiene otros criterios a la hora de decidir qué vidas merece la pena ser vividas y qué vidas no merece la pena ser vividas. O a lo mejor te dice, tú tienes esta enfermedad y tú quieres seguir viviendo, a pesar de que eres una carga para tu familia, para la sociedad, tal, te lo pagas tú. No te lo puedes pagar, pues lo de siempre, los más pobres se joden. Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, es verdad que es un poco la hipocresía que hemos visto más justo esta semana, ¿no? Por un lado, primero se estaban reivindicando a la gente con enfermedades mentales, se reivindicaba la cantidad de suicidios y luego esos mismos aplaudían, decían, mira qué bien que hemos aprobado la eutanasia. No sé tú cómo lo ves. Yo, por ejemplo, cuando hablo de eutanasia, yo soy muy claro, ¿no? Yo digo, pues es que es un suicidio asistido, si queremos llamarlo así, pero en definitiva te estás suicidando. Porque si no, o sea, morirías en el momento que te tocase, ¿no? Estás adelantándote un poco a la hora. Un poco o mucho, depende, según el tipo de enfermedad. ¿Tú, por ejemplo, crees que hay diferencia entre suicidio y eutanasia? ¿O cómo definirías tú esta hipocresía? A mí me cuesta mucho, o sea, de verdad que no veo la diferencia. O sea, el otro día Rejón hablaba del suicidio, ¿no? Que hubo ahí un comentario desafortunado, bueno, sin más, ¿no? O sea, que le dijo no sé qué de... Sí, vete al médico. Sí. Entonces, aquí el tema es que está hablando de los suicidios, ¿no? Un día antes de votar a favor de la ley de eutanasia. Entonces, aquí tengo más preguntas que respuestas, ¿no? O sea, me preguntas a estas personas, ¿no? Que el martes, hoy es jueves, hoy es viernes, pues que el miércoles estaban hablando del suicidio y el jueves estaban votando a la eutanasia, ¿no? O sea, porque yo no veo demasiada diferencia. Es decir, yo en un caso veo a una persona que está en un séptimo que, bueno, pues que se le ha cerrado todo, que está fatal en casa, que está fatal en el trabajo, que está fatal con los amigos, que está pasando un momento horroroso en su vida, pues pongamos el ejemplo, ¿no? Pues una depresión de caballo y que se está planteando saltar. Y entonces, claro, el miércoles teníamos a la gente diciendo, si nos encontramos a esa persona, o sea, hay que pensar en esas personas, hay que ayudarlas, hay que correr, abrazarlas y decirles, oye, tío, no saltes, vamos a ver qué te pasa. Coño, tienes razón, tu vida es una mierda, tío, pero tiene sentido, vamos a buscárselo, vamos a ver de qué manera rehacemos ese marrón en el que vives. Entonces, eso es de lo que estábamos hablando el miércoles. El jueves, lo que votamos, además, todos en pie y aplaudiendo, que es la verdad que me produce una tristeza, era esa misma persona en ese balcón, en un séptimo, y lo que estábamos votando es correr, empujarla y mandarla a tomar por saco. O sea, es lo que votamos el jueves, o sea, es la patada en el pecho de Esparta para mandarla al fondo del pozo. O sea, es lo que votamos, o sea, porque al final lo que votamos el jueves, que es una persona que tiene un marrón muy gordo, que tiene una tristeza en el corazón muy profunda, que tiene una enfermedad que le hace sufrir mucho y que se está planteando borrarse el mapa. Lo mismo que teníamos el miércoles. Vamos a ver de qué manera podemos aliviar el dolor sin engañarla. No le vamos a decir que su dolor va a desaparecer. No. Hay dolores evitables, vamos a evitarlos, y hay dolores inevitables. Ya está. Entonces, de verdad que no le veo mucho la diferencia. Lo que pasa es que en el segundo caso, bueno, pues lo hemos convertido en ley y además queremos que sean los médicos, que son los que en teoría se tienen que preocupar de nuestra salud y de que suframos lo menos posible, les estamos pidiendo que se conviertan en verdugos. Claro, o sea, es que no tiene ningún sentido. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo soy partidario de la eutanasia, ¿no? Que es lo que te comentaba antes. Entonces yo sí que pienso que... Lo dejarás de serlo cuando terminemos esta entrevista. Esa es la actitud. Pero yo, por ejemplo, haciendo un poco de abogado del diablo, ¿no? Imagina, supongo que a mí me dicen, oye, Jano, mira, tienes un cáncer de huesos y vas a estar 8 meses pasándolo fatal, ¿no? Porque el cáncer de huesos es terrible. Y yo digo, coño, pues a mí no me compensa porque además a nivel psicológico, a nivel mental, mejor dicho, no psicológico, yo voy a ser consciente de todo ese proceso, voy a ser consciente de que me estoy muriendo, que ya no puedo salir a la calle porque ni siquiera me puedo levantar por el dolor, etcétera, etcétera.
Y digo, oye, mira, yo ese proceso yo no lo quiero vivir, ¿no? Y quiero morirme. Y quiero, pues eso, la eutanasia en este caso, que sería una forma de suicidarme. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, no veo la diferencia. No, una cosa es suicídate distinta. Dejémonos de tonterías. O sea, usted lo que quiere es suicidarse, acabar con su vida. Una cosa es que la inyección se la pone un tercero y ya está. Esa es la gran diferencia. Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, o sea, me parece bien que esté eso, que yo diga, oye, yo ya no quiero vivir más o no quiero vivir todo ese proceso tan doloroso y sobre todo cuando a nivel mental eres consciente de ello. Pero también creo, por otra parte, que se debería invertir en cuidados paliativos para las personas que sí que quieren vivir ese proceso o quieren morirse, digamos, pasando todo eso, lo puedan hacer. Pero claro, no acabo de ver el punto para, a ver si me convences, para que yo, por ejemplo, llegado a ese caso, no pueda decidir de, oiga, yo quiero hasta aquí, no quiero vivir todo esto que me espera. Vale, ahora entro en eso. Antes has comentado lo de también quiero los cuidados paliativos. Sí. O sea, lo que demuestra la experiencia en otros países en los que se aprobado la eutanasia, si en cuanto se aprobaba la eutanasia, si ya los cuidados paliativos estaban olvidadísimos, se olvidan del todo. Es decir, en España estamos en el puesto 31, sexto país del mundo en cuidados paliativos, y 31 creo que es, no sé si en Europa, bueno, no sé, es igual, 31 da igual, es muy abajo, ¿vale? O sea, muy liados, ¿vale? O sea, no hay ni especialidad en cuidados paliativos. Es decir, que si ya había un 50% de gente que no lo recibía, ahora ya, porque claro, 1 euro que te cuesta la inyección frente a lo mejor, no sé, 100.000 euros, 30.000 euros que cuesta una enfermedad crónica que pueden ser 6 años. Bueno, pues está muy claro, ¿no? O sea, yo como Estado, pues tengo muy claro lo que voy a, si lo que me preocupan son los números, pues tengo muy claro lo que voy a promover. Y con eso que tú me dices, claro, es que para mí es un acto intrínsecamente malo, es decir, lo que yo no puedo juzgar tu dolor, no lo puedo juzgar, es decir, tú tienes un dolor de mierda, o sea, que te está arruinando la vida. Entonces yo eso, o sea, no me atrevo a decirte, o sea, yo lo que no te puedo decir es, no es para tanto, venga, va, adelante, tal, no sé cuántos. No lo puedo hacer porque es que, o sea, no me atrevo, o sea, o sea, digo, para mí es sagrado, o sea, lo que te quiero, no, o sea, me parecería un acto de soberbia mayúsculo decirte, a ver, que sí, que es una tal, pero que no, o sea, digo, o sea, eso es sagrado. Pero si tú fueras mi amigo, que después cuando terminemos esta entrevista ya lo seremos, ¿vale? Hasta ahora no nos conocíamos, pero ahora ya vamos a empezar aquí una amistad, además tenemos amigos en común, o sea que eso ya... Sí, bastante, sí. Pues, no, o sea, yo digamos, me desgastaría hasta el final antes de ayudarte en eso, o sea, no te ayudaría, es decir, o sea, si al final no consigo convencerte, pues te diría, pues mira, porque te quiero, conmigo no cuentes para eso. Pero es que al final el tema es, no se trata de ver, o sea, de dolores que a lo mejor tal, sino es dónde pongo yo mi felicidad. O sea, dónde encuentro yo mi felicidad, porque, y lo más importante, que es lo que te decía al principio, puedo ser feliz con el dolor, porque claro, es decir, o sea, al final con lo que tú ahora me estabas contando es el mismo ejemplo que nos pusieron hace 10 años con Ramón San Pedro, ¿no? O sea, un caso de una persona que está sufriendo muchísimo y entonces como que te plantean que el acto de compasión, el acto de misericordia, es matar a esa persona. Pero el acto de misericordia no es matar a esa persona. No lo es. O sea, el acto de misericordia es conseguir que esa persona, con ese dolor, con esa cruz que arrastra, diga, coño, qué feliz que soy y cuánto estoy sufriendo, pero me merece la pena vivir. O sea, ese es el acto de misericordia y eso es en lo que tenemos que trabajar, porque lo otro, para el que lo hace es lo fácil. O sea, y es lo mismo porque pones lo que sea, un cáncer de huesos, pero es que puedes tener a una persona que se le han muerto los padres, en un mes se le han muerto los 2 padres, tiene una hermana que ha tenido un accidente de coche y se ha matado, tiene no sé cuántos, y tienes a esa chica, a esa persona, que se quiere suicidar. Claro, el cáncer de huesos es un motivo de peso quizás, porque es un dolor insufrible, pero ese dolor de tu familia desaparecida en una semana, en un mes, también es un dolor y también es un motivo de peso. Y tenemos como muy asumido que a esa persona decirle, pues bórrate del mapa, sería una cosa mala. No sería una cosa de decir, joder, has sido buen amigo. No. O sea, el buen amigo si hace falta, pues se va a vivir a su casa. Y la tiene llorando todo el puto día en el hombro. Y la está acompañando. Y llora con ella y dice, mira, es que no te puedo ayudar, no sé cómo hacerlo. Pero el buen amigo está allí, ¿sabes? Entonces, a mí se me hace difícil, pues en esa situación,
imaginar a alguien que le diga, sí, es que es verdad, es que tu vida ya no tiene sentido, o es que ese dolor que tienes no tiene sentido. Y es verdad que vivimos en un mundo en el que nos han dicho que podemos no sufrir, que vivimos muy bien, vivimos muy cómodos, nos pensamos que todo lo que queremos lo podemos tener, que todo es voluntad, ¿no? Porque al final lo que mueve el mundo es la voluntad, ¿no? Yo decido, ¿no? Y claro, es verdad que en un mundo que se mueven esos parámetros y en un mundo en que entiende que la libertad es, ¿no? Pues mi libertad empieza donde acaba la tuya, ¿no? Yo soy, o sea, mi libertad hace que yo, mientras no te haga daño a ti, pues si yo tal, entendiendo la libertad como eso y en el mundo en el que vivimos realmente es muy difícil, es muy complicado decirle a alguien que no, que hay unos límites y que hay unas red flags, ¿no? Que hay unas banderas rojas y que a lo mejor ese concepto de libertad que te justifica eso, pues es una idea equivocada de entenderla, o que ese modo de entender la vida sin dolor pues es no haber entendido lo que es la vida, no sé. Pero, no sé, pero digo, resumiendo una frase, me has preguntado, ¿qué harías? Yo te acompañaría, tío. Me venía con las birras, nos emborracharíamos y te aseguro que buscaríamos la manera, tío. Y te digo una cosa, y te lo digo consciente de lo duro que es una enfermedad larga. Mi abuela estuvo 8 años en una cama. 8 años. Al final pesaba 20 kilos, tío. O sea, pesaba 4 garrafas, o 25, pesaba 5 garrafas de agua. Joder. O sea, se quedó, primero tuvo una embolia, iba primero con muletas, o sea, con una muleta, luego en silla de ruedas, luego la llevaban en grúa y luego ya no la podían llevar en grúa, ya no podía salir de la cama. Y fue una cosa muy dura para sus hijos, muy dura para su marido, muy dura para la familia, pero también fue muy bonita. O sea, cómo ella vivió su enfermedad, poco a poco dejó de hablar, pero ver cómo toda la familia la cuidaba, o sea, no le salió una sola llaga porque tenía ahí a todos los hijos, algunos dejaban el trabajo, excedencias, tal, no sé cuántos. Cada X minutos se le da la vuelta, se la mueve, no sé qué, se la limpia. Entonces, estuvo 8 años viviendo pues, una enfermedad muy dura, pero, o sea, fue un testimonio pero precioso, precioso. Entonces, es que, o sea, digo, el dolor existe y el dolor... Sí, es parte de la vida. Bien, y mañana se te muere tu mejor amigo y pasado te dicen que tienes un cáncer y el otro, pues a lo mejor hay gente que tiene, o sea, hay gente que tiene depresión crónica que no depende de lo que tengas a su alrededor, sino que es una cosa biológica. Entonces, bueno, claro, sí, es que esas cosas pasan y son duras y eso es lo que hemos intentado en Vividores también, es decir, huir mucho de la vida es color rosa y hace mirar la vida por el lado uno de las cosas. O sea, a mí esto me da ganas de potar. O sea, eso de mirar la vida por el lado uno de las cosas, vete a la mierda, tío. O sea, digo, se me ha muerto mi hijo y tengo no sé qué, no me digas por dónde tengo que mirar la vida. Es decir, que no, que la vida, coño, que es muy bonita. Sí, es como un valle de lágrimas, ¿no? Sí. Que además que estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo totalmente. Eso estoy de acuerdo. Sí, sí. Y también estoy de acuerdo contigo en una cosa, que es verdad que estamos en una época en la que lo hemos visto, por ejemplo, con esta pandemia, ¿no? Ya las muertes son una fría estadística. O sea, eso de trivializar la vida o el valor de la vida, estoy totalmente de acuerdo, que es lo que estamos viendo en España y también en muchos países occidentales, que cada vez tiene como menos valor, ¿no? Y yo creo que es muy peligroso. Repito, a mí esto no me parece mal, pero sí a dónde puede derivar esto, ¿no? Esta entrada. Bueno, el valor de la vida es, pues bueno, sí, según, porque claro, si estás, como tú decías, hecho polvo, bueno, merece la pena que vivas, ¿no? En vez de enviar el mensaje que tú mandas, que a mí me parece fenomenal, de verdad, tu proyecto. Y ya estás más cerca de estar en contra de la eutanasia, tío. No, pero es que es verdad, macho. O sea, yo te traigo porque a mí me gusta la gente como tú, que cree en una idea y la defiende a muerte. Y te has estado aquí montando jaleo en Madrid, porque yo me acuerdo que iba por la calle y veía eso, ¿no? Los carteles que poníais y tal. Y decía, mira, ya está por aquí, llame con los suyos. Pero es verdad, ¿no? Esa gente que, oye, que intenta dar el debate y estas ideas. Pero yo creo que el valor de la vida, que lo que comentaba antes, sí que es cierto que en Occidente, pues lo vemos con la pandemia, ¿no? Si ahora preguntásemos, o los que nos estén viendo, ¿cuántos de los que nos están viendo saben el número de muertos reconocidos oficiales? No hablo de estudios de mortalidad que hay en España. Dudo mucho que el 10% pueda contestar. Porque ya es una fría estadística. Se han muerto no sé cuántos. Eso sí que me parece muy, muy peligroso, ¿no? El valor que tiene la vida, que luego, a ver, entiendo también desde un punto de vista, pues a lo mejor religioso, pero yo creo que es más bien por una forma moral, desde mi punto de vista. Yo soy creyente, ¿eh? No soy católico, que bueno, esto lo podemos debatir un día tú y yo. También lo serás antes de terminar la entrevista. No pretendas abarcar todo. Pero esto ya lo hablaremos en persona, pero vamos.
Yo creo que el valor de la vida es verdad que se está perdiendo un poco eso, ¿no? Y me parece que es algo mucho más profundo de lo que es, bueno, si estás sufriendo, pues, oye, muérete. Yo estoy poniendo en casos excepcionales. Yo creo que debería estar las dos opciones, ¿no? El tema de los cuidados paliativos y el tema de la eutanasia. Pero no sé cómo ves tú esto del valor de la vida, ya no solo con la eutanasia, sino también con el caso del aborto, que muchas veces se utiliza como un método anticonceptivo, más que también yo soy partidario del aborto en ciertos supuestos, pero no en esta ley actual, y es pues que sea un método anticonceptivo. Es decir, el valor de la vida, ¿cuál es? ¿No? O sea, estamos perdiendo un poco referencia a eso, no sé cómo lo ves tú. O sea, has sacado el tema del aborto y yo creo que es lo mismo que con el tema de la eutanasia. Me explico. Entra por unos supuestos que, como llegan a la fibra, todo el mundo dice, ¿cómo no vamos a comprar esos supuestos? Vamos a comprar esos supuestos. Y ya está. Y has decidido que pues hay vidas que en determinados momentos no es que dejen de ser vidas, pero ya no tienes, o sea, no merecen ser vividas. O tú puedes escoger que no sean vividas, ya sea porque te pasas de mayor o ya sea porque te pasas de joven. Entonces, ¿qué pasa? Que entra por unos supuestos que llegan a la fibra que dices, adelante con eso, y luego, ¿qué tienes? Bueno, pues que ya da absolutamente igual cuál sea el motivo. Ya te pongo un tiempo, que es arbitrario, y eso te demuestra lo mucho que se la pela. O sea, porque aquí son 14 semanas o 22 y ahí son 13 y al otro son 12. Les da igual, es decir, no es que digas, no es que se va a ser un criterio científico de está demostrado por ciencia que en la semana 1 hay vida humana. No. Si es que esto les importa 3 pimientos, si es que no aguanta un razonamiento lógico, no lo aguanta. Entonces, ahí ves el desprecio por la vida, ¿no? Entonces, claro, si tú asumes eso, en un principio, luego lo que te viene es que, ya te digo, no hace falta ningún supuesto, simplemente pues con que entres entre unos plazos y dentro de poco ya será sin plazos, porque lo lógico sería que no hubiera plazos. Eso sería lo lógico, ¿no? Y que es lo siguiente, que no estamos en eso, que yo creo que llegaremos a eso. La gente me dice que no, pero yo creo que llegaremos a eso. Yo creo que llegaremos a un momento en el que el Estado te dirá, tú quieres tener a ese niño que viene así o sin tener recursos para, tú quieres tener a ese niño, vale. Pues entonces el Estado se parece para ti, vas a recibir 0 ayudas, o aún peor, el Estado te va a obligar a que ese niño no pueda venir al mundo porque ya empieza a pasar, ¿no? Que se ve como una crueldad. Tienes un niño con síndrome de Down, ¿de verdad vas a ser tan cabronazo de traerlo al mundo? Eso sí, luego no sé si el 14 de marzo, no me acuerdo, no, el 21 de marzo creo que es. Ahora no estoy seguro. Bueno, en cualquier caso lo haremos pronto, porque como estamos coño, pues a lo mejor el día que se imite eso es bueno, no sé si es un falso directo. Mierda, ¿le he cagado? No, tranquilos. Vale. Si esto lo grabamos antes del domingo, claro. Vale. Que es el día del síndrome de Down, ¿no? Todos aplaudiendo, tal, no sé cuántos, hay que ayudarles, pero luego, no sé si es el 85 o el 90% de niños con síndrome de Down ya no llegan a nacer. O sea, en China pasa con las mujeres y aquí pasa con los niños con síndrome de Down. Y ya está, y lo hemos normalizado. Y lo hemos normalizado tanto que lo mismo del miércoles y el jueves con el suicidio y la eutanasia. El miércoles celebramos el día del síndrome de Down, y que Pablo Pineda, qué genio que es, y el otro, no sé cuántos, qué ejemplo de superación y tal. Y el jueves, pues votamos para que el Estado diga que si te viene un niño así, es una crueldad tenerlo y por lo tanto el Estado puede forzarte, si tú no tienes recursos para mantenerlo, a abortarlo. Llegaremos a eso. Sí, yo creo que, a ver, hay que dar la batalla, que para eso es lo que está gente como tú. De hecho, ahora, por ejemplo, ¿qué es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tenéis en mente para intentar darle la vuelta a esta ley? Porque, bueno, corrígeme si me equivoco, creo que solo el Partido Popular y Vox fueron los que votaron en contra, ¿no? El resto de partidos. Hay un político al que admiro infinito, que me encanta, pero que no sé de qué partido es. Soy un desastre, tío. ¿Cómo se llama? Se llama Carlos García Danero. Sí, de UPN, hombre, Carlos. Danero es un fenómeno. Sí, de UPN, del Unión del Pueblo Navarro, que se presenta así. Salvador, claro. Sí. O sea, sabía que era Navarra, pero no sabía, pues eso. Y ese también votó en contra, y no sé si alguno más. Que de hecho la reflexión que hizo Carlos García Danero en diciembre, cuando hubo la primera votación para el tema de la eutanasia, fue maravilloso, ¿no? O sea, su intervención fue espectacular. Entonces, ¿cuál es el paso ahora? Pues no lo sé. O sea, hay que asumir que durante mucho tiempo hemos perdido esta batalla porque no hemos aparecido, o sea, porque hemos estado dejando que nos comiera tostada, ¿no? Entonces, ya teníamos muy claro cuando empezamos Vividores que, o sea, el objetivo
porque creemos en los milagros, era que la ley no saliese adelante. Pero sabíamos que era un milagro, ¿no? Si salía era un milagro, es decir, sabíamos que humanamente era imposible y así se ha demostrado, ¿no? Entonces, pero ya partíamos de esa base, es decir, que no nos hemos llevado una sorpresa, sino que ya partíamos de esa base y muy conscientes de que eso es una pelea que es a 10, a 15, a 20 años. O sea, aquí el objetivo es lo que te decía, o sea, proponer, o sea, propuestas de vida transformadoras que hagan que dentro de 10 años lo raro, lo que nos sorprenda como sociedad sea alguien que diga, joder, estoy sufriendo mucho y me quiero morir. Que eso sea lo raro, porque esa es la batalla importante. O sea, y eso lo dice muy bien, que a mí eso me encantó. Meme Alsina. Meme Alsina es una chica de Barcelona que de pequeña tuvo una enfermedad, tal, bueno, se ha quedado en una silla de ruedas, con muy poca movilidad y tal. Y es una tía que para muchos pues, cumple el criterio para ser eutanasiada, porque es que no puede hacer absolutamente nada. O sea, y lo puede hacer todo, porque puede hablar, tiene amigos, o sea, tiene la cabeza clara, bueno. Y ella era muy bonito, como decía, o sea, ahora con esta ley hay gente que realmente se va a acabar de convencer de que su vida no tiene sentido. Dice, no puede ser esto, no puede ser, o sea, ¿cómo que no tiene sentido? Dice, yo quiero hablar con esas personas. Y les quiere decir, ¿cómo que tu vida no tiene sentido? Claro que lo tiene, vamos a buscarlo. Y claro, y eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, que esa sea la reacción normal. Que la reacción normal sea como que tu vida no tiene, como que te quieres ir de aquí, a ver, ¿qué es lo que pasa? No, hombre, no. O sea, y eso sabemos que es un trabajo a 10 años. Y entonces, ojalá las leyes acompañen y hay que trabajar para mandar esa ley al baúl de la historia, pero hay que hacer ese trabajo no menos importante porque al final, si no, lo otro sería también un poco como, bueno, un poco injusto o un poco egoísta. Es decir, te planto esto, pero ya está. No, o sea, tengo que explicarte. O sea, hay que hacer ese trabajo y lo tenemos que hacer juntos. Es decir, no es una cosa que, o sea, de descubrir que no hay una vida que sea menos digna. No conozco ni una sola vida en el mundo que no sea digna. No la conozco. Ni de la persona que más odio, que no tengo la suerte de no odiar demasiado, de no odiar a nadie por ahora. Algunas veces sí que odio a la gente, pero ni de esa persona que en algún momento haya podido odiar, y no porque sea bueno, soy un cabronazo. Pero no, ese vicio no lo tengo, ¿no? Pues incluso esa persona no se me ocurre pensar que su vida no sea digna. El mayor de los cabrones que está ahora mismo viviendo sobre la faz de la tierra. Su vida no es menos digna. Sí, eso estoy de acuerdo contigo. Y bueno, yo te deseo suerte en esa batalla. Es decir, no me has convencido. Joder, a ver, ¿qué necesitas para que te convenza, tío? No, bueno, esto ya en persona nos alargaremos. No, pero en serio, fuera bromas, te traigo porque me parece que es un mensaje muy importante y que ojalá, y porque en eso estoy de acuerdo contigo, y es una de las razones también por las que dices, ¿por qué es partidario de la eutanasia? Es por eso, ¿no? Por el miedo a sufrir, o porque quizás nos arrogamos de esa superioridad de decir, no, yo la vida la termino cuando me dé la gana y a mí yo sufrir lo justo. Que yo lo reconozco, es un pensamiento quizá muy egoísta, un pensamiento propio de estos países occidentales que hemos nacido con todo hecho, sobre todo nuestras generaciones, poco sufrimiento, o el sufrimiento que hemos padecido nosotros no tiene nada que ver con el que pasaron antiguas generaciones, nuestros abuelos, sin ir más lejos. Por ejemplo, aquí con la pandemia todo el mundo, ay, no puedo más, no lo soporto. Pero vamos a ver, o sea, estar en tu casa con internet, que si videollamadas, un mes y medio, porque si debes estar un año encerrado, digo, bueno, bien, un mes y medio encerrado, todo el mundo aquí con dramas. Y luego yo pensaba, por ejemplo, en mi abuela, que vivió la guerra civil, está viva todavía, y la posguerra, y que ella recuerda comer una lata de atún. Eso era la comida del día. Entonces, claro, nosotros estábamos, ay, qué drama, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, pero aún así yo creo que tendría que, primero, focalizarse más en el tema de los cuidados paliativos, que esa visión que vosotros dais de la importancia de la vida también se conociese más, pero también respetaría, para ese margen, comentabas, por ejemplo, el caso del doctor que me decías, había tenido 28.000, ¿no? 28.000 casos, ¿no has dicho? 25.000 en 28 años, o 28.000 en 25 años, siempre me bailan. Algo así, ¿no? Y 2 casos le habían dicho, oye, que no, que mira, que ni los cuidados paliativos pueden con esto, ¿no? Pues bueno, quizás reservarlo como algo excepcional, es verdad, yo creo que debería ser algo más excepcional que no la norma, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo en que esto me parece que es el principio de algo mucho más. Si se quedase así la ley, estupendo. Pero bueno, seguramente me verás ahí contigo en cuanto quieran modificar la ley dando un paso más ahí, así que me uniré a vosotros porque ya me parecerá desde luego deleznable. Pero ya será tarde quizás, Jano. Ya, no, ya habrá entrado tanta mierda que ya no habrá por dónde limpiarlo eso.
Ya. Ya verás. No, habrá que hacer una labor mayor. Por cierto, en Cataluña, macho, que ya aprovechando ya la última pregunta, ¿cómo ves el tema? Porque claro, algunos dirán, coño, si este es el que estaba con el balcón, que es famoso, cuando dabas batalla Todos también tenemos un pasado ahí. friki. ¿Cómo lo ves, macho, en Cataluña la situación? Estas últimas elecciones, desde luego que no, en fin, no han sido Bueno, muy pues positivas. es que, ¿sabes qué pasa? O sea, no soy pesimista, ¿eh? O sea, digo, conservo el humor, pero siendo realistas, como está tan mal todo, y eso suena mucho muy de abuelo, no está todo tan mal, que tampoco veo mucha diferencia en cómo está Cataluña. Y de hecho te diría incluso que el tema ese el tema del nacionalismo y tal, como que se ha apagado un poco, porque ya como hay problemas tan gordos y todo es tan desastre, ¿no? Pero no sé cómo lo veo. Yo, por ahora que estoy en Madrid, lo veo con mucho cariño, la verdad. O sea, digo, porque es mi tierra, joder. Estoy esperando ya. Bueno, voy muy a menudo, voy cada fin de semana prácticamente. Pero no sé cómo lo veo, pues lo veo mal, pero como veo también A nivel mal y nacional. bien, con notas de esperanza también te digo. O sea, digo, ya te digo, o sea, digo, yo creo que bastante realista. O sea, cosas mal, pero veo notas de esperanza, veo despertares en sitios distintos. No, o sea, si hablamos políticamente, veo despertares en espectros políticos distintos y muy alejados unos de sí. Y esas cosas me gustan. Bueno, veo pequeñas cositas que me gustan y luego otras que no tanto. Pero también te digo que de la realidad política de Cataluña estoy bastante desconectado. Sí, al final Bueno, de la realidad política en general. O sea, estoy bastante desconectado. O sea, de temas así como más del día a día y tal, no sé cuántos. Pues, aparte que a mí el nacionalismo me frió el cerebro, tío. O sea, me dejó hecho un astropajo, tío. Entonces ya ahí el monotema me ocupó demasiado espacio en mi cabeza, tío. Y nunca había sido así, tío. Yo tenía otras cosas en mi cabeza. Entonces dije, yo por mi salud lo tengo que dejar. Porque si no, al final acabaré convirtiéndome en las personas que critico en mis vídeos, tío. Y dije adiós y dejé el tema. Sí, bueno, aquí en Madrid estás al margen de eso, ¿no? De ese Sí, monotema. todo. Aquí el rollo identitario, por suerte, no se estila. De momento, ¿eh? Luego esto nunca se sabe. A lo mejor lo empieza a partir regionalista, madrileño. En fin, veremos a ver. Pues nada, Jaume. Oye, muchas gracias por haber pasado por este podcast. Te deseo mucha suerte con el proyecto. Y cuando empieces a meterte en otro tipo de batallas, pues cuenta con venir aquí a explicarlas. Yo creo que este año habrá una batalla, no te puedo avanzar mucho, pero este año sí, desde ya empezará una batalla a la que te vas a sumar, ya verás, te vas a sumar. Sí, bueno. Sí, bueno. Con una cerveza te la explicaré, pero además te vas a sumar seguro. Vale, no, a ver, a mí cuando hay un proyecto, por eso me gusta gente como tú, ¿no? Que sale a la calle, que se deja palabrería, porque esta gente que dice que la revolución la va a hacer en Twitter o en YouTube, pues me dice, macho, a ver, en fin, que me estás contando. En fin, Pilarín. Sí. Pues oye, vale, ya me lo contarás en persona y de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros y por haber explicado tu proyecto. Mucha suerte y cuídate mucho. Pues esto fue lo que nos contó Jaume Vives, un gran tipo que seguro que traemos más al programa, que no le perderemos vista y que seguiremos a ver en qué anda. Este es de estos hombres que menos hablar y más actuar, estos revolucionarios tuiteros que abundan tanto hoy en día y que bueno, ha sido el que está dando la batalla y sobre todo que da gusto hablar con él porque es con una sonrisa, con buen sentido del humor, que eso es muy importante, ya lo decía Valle Inclán, que es una de las grandes cosas que tenemos en este país, que en España podrá faltar el pan, pero el sentido del humor y el ingenio no se acaban nunca. Así que, ya saben, un debate secuestrado, lo hemos intentado traer aquí, desgraciadamente la ley ya se ha aprobado sin este debate previo y veremos hacia dónde avanza. Todo ello lo seguiremos contando y seguiremos informando en libertad. Y ya saben, este jueves tienen ese podcast exclusivo, de verdad lo tendrán, salvo que pase algo extraño. El miércoles grabábamos por la noche con ese invitado especial y el jueves lo tendrán a primera hora o incluso miércoles de madrugada. En cuanto acabe de editarlo, porque lleva unas cuantas horas, tendrán ese podcast exclusivo sobre el fascismo. Así que muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.